posible. Para la mesa redonda tenemos el placer de contar con 4 presidentes de 4 áreas distintas dentro de la Agencia Estatal de Investigación, dentro de este personal que se contrata, con los que se colabora durante tiempos largos. Por un lado tenemos a Isabel Fariñas, que es presidenta del área de Biología y Biotecnología. Tenemos con nosotros también a Hernán Míguez, que es presidente del área de Ciencia y Tecnología de los Materiales, Luis McNally, que es presidenta del área de Mente, Lenguaje y Pensamiento, y Francisco Martín, que es presidente del área de Matemáticas. Como veis, tenemos presidentes de áreas muy distintas. Hemos intentado abarcar todas las áreas de conocimiento, tener áreas de conocimiento muy amplias. Para empezar, estamos teniendo muchas preguntas con referente a la convocatoria GIN. Os podéis imaginar que es una convocatoria que para el tipo de audiencia que tenemos pues es muy importante y que genera pues, también bastantes dudas sobre la tasa de éxito. Hay comentarios en el chat referente de, bueno, se ha comentado durante las presentaciones que la tasa de éxito en proyectos del plan estatal suele ser el 50%, pero sin embargo en el GIN nos baja a un 8%, a un 13%. ¿Nos podríais comentar, podemos empezar quizás por Isabel, cómo desde el área de biología y biotecnología, cuál es la tasa de éxito que habéis tenido y cuál es la situación que se ha tenido con las distintas solicitudes que se han considerado y también un poco compararlo con esa tasa de éxito de los proyectos del plan estatal, porque una es de un porcentaje y la otra pues, es un porcentaje mucho más inferior. Isabel, ¿estás por ahí? Sí, la tasa de éxito en los GIN es muy baja en el área bio y en el fondo, a ver, voy a hacer una reflexión, es mi opinión personal, pero también es lo que creo que vivimos en la agencia y compartimos. A nosotros nos preocupa muchísimo la proyección de los jóvenes y los miramos con muchísimo cuidado. Pero la convocatoria GIN, a pesar de que parece de que es una buena oportunidad, obviamente, para la persona que lo consigue, tiene sus peculiaridades. Y a veces nos hemos encontrado con pues, sorpresas extrañas, porque a lo mejor una persona que consigue un GIN, en esa misma convocatoria lo seleccionamos porque es excelente y la mayoría de los jóvenes que se presentan son extraordinarios, eso vaya por delante. No hay una relación entre no tener una juventud excelente en nuestro país y la tasa de los GIN, eso es un hecho. Pero nos encontramos con que a veces entra en conflicto incluso con la convocatoria Ramón y Cajal, porque esa persona consigue un Ramón y Cajal, pero como su sueldo está en el proyecto GIN, tiene que renunciar a ese dinero y queda muy poco para ejecutar el proyecto, pero le impides que pueda solicitar un proyecto en la convocatoria siguiente. Es decir, y esos casos se han dado. Casi siempre depende de cuál es la solución. Entonces son como dos vías paralelas que no han terminado de integrarse bien, yo creo, en el plan estatal. Es una opinión personal, ¿eh? Y creemos que lo que hay que poner sobre la mesa, y me consta que eso la agencia está trabajando en ello, es cómo promocionar la carrera de los jóvenes en nuestro país, sin que haya esta especie de sintonías, ¿no? No sé si me he explicado bien, pero si da un GIM y un Ramón y Cajal porque es un joven excelente, igual las cosas no casan bien para que tú entres en el sistema como deberías entrar, con un proyecto grande en la convocatoria del plan estatal que es posterior a tu Ramón y Cajal. Entonces eso nos genera muchísimas dudas y por tanto nos lo miramos muchísimo. Y eso hace que en el fondo no seamos, como te diría yo, tan alegres, vamos a decirlo así, o tan optimistas cuando estamos considerando los GIM en su evaluación. Creo que es un tema importantísimo y me consta que la agencia tiene mucho interés en que eso se haga bien y se está estudiando todas las convocatorias de recursos humanos y demás. Y en el nuevo plan estatal pues habrá que ver cómo se configura eso. Enrique, desde el punto de vista de la agencia estatal, ¿cómo se está planteando el GIM para convocatorias futuras? ¿Va a haber algún cambio? ¿Va a seguir como está ahora? Sabéis, nosotros nos dedicamos a implementar las políticas del Ministerio, entre ellas particularmente el plan estatal que está actualmente completando su fase de aprobación, pero que todavía no ha sido aprobada. Entonces, es cierto que la convocatoria GIN tiene una efectividad baja. Más allá de la eficiencia, hay muchas renuncias. La convocatoria GIN surge en lo peor de la crisis anterior, cuando efectivamente había la amenaza del paro era muy real
para los investigadores formados y se deriva parte de los recursos de proyectos de investigación para la contratación de investigadores que empezaban a tener rasgos senior. Entonces, fue un acto coyuntural, eso sí que es cierto, en aquel momento para aliviar una situación que es un problema estructural porque la edad de acceso a las plazas estables y también a nuestros contratos en general, como podéis ver en los informes que hemos venido publicando sobre los Juanes de la Cierva y sobre Ramón y Cajal, la edad de acceso sigue aumentando y yo creo que ahí sería muy importante efectivamente aumentar el número de plazas de los contratos de recursos humanos. Ya se hizo el año pasado, se hizo un aumento del 30% y yo creo que es importante tanto que se aumente el número de plazas como que se reforme el acceso, nuestro último contrato postdoctoral, que es el que da acceso a las plazas estables de la mejor de las maneras posibles. Había alguna pregunta en el chat sobre la estabilización. Pues la estabilización de un Ramón y Cajal, si no se realiza, pues tiene un coste efectivamente elevado para las instituciones. Y también es cierto que a veces las instituciones no tienen la libertad necesaria para estabilizar un Ramón y Cajal, pues porque muchas veces dependen también de la oferta de empleo público. Pero efectivamente el contrato está diseñado para que la estabilización se produzca. El contrato en este caso de Ramón y Cajal. Y claro, la situación que has planteado, Isabel, es muy similar a la que nos hemos planteado en materiales, muy similar. Luis, en el caso del panel de mente, lenguaje, pensamiento, ¿la situación del GIN es similar? ¿O es Sí, es totalmente similar porque en las indicaciones que tenemos pues son de dar un cierto porcentaje de GINs. O sea, normalmente no tenemos muchos supongo porque se sabe que es muy competitiva la convocatoria, pero lo que tiene sobre todo es un coste elevado por la cuestión del coste del salario del IP. Y en este sentido yo creo que una solución sería simplemente incrementar los presupuestos de los proyectos. Y la lástima, bueno, eso hasta qué punto se puede tener en cuenta, o sea, pensando en este público que son personas que me imagino que están configurando grupos y tal, pues la diferencia entre el GIN y las convocatorias de recursos humanos es que si el GIN renuncia, el dinero se pierde. No hay lista de reserva de GINs y parece que legalmente eso no es posible. Y obviamente desde la perspectiva del solicitante eso no tiene por qué ser un factor, pero es algo que, bueno, digamos, hablando del sistema y las características del sistema, yo creo que es interesante que se sepa. No solo se pierde, como decía yo antes, esa persona queda como IP de un proyecto, sí, que queda con lo que se resta de su salario y no puede pedir un proyecto grande al plan estatal. O sea, a nosotros eso nos preocupa muchísimo cuando los estamos evaluando. Pero también tiene su repercusión para el que lo ha conseguido. Por ejemplo, Hernán, en el caso de materiales, se percibe esa repercusión cuando se accede a convocatorias de Ramón y Cajal, en el caso de los que han conseguido un GIN. Si se percibe que tienen más opciones al haber conseguido el proyecto GIN. Sí, sin duda. Es decir, es un poco una situación relativamente circular, porque cuando damos un GIN, estamos favoreciendo muchísimo precisamente su renuncia en un plazo breve de tiempo, porque le ayuda a conseguir un Ramón y Cajal. Entonces, bueno, esta es la paradoja, ¿no? En materiales, la política que hemos intentado, tened en cuenta que, como muy bien ha dicho Enrique, nosotros en los paneles lo que hacemos es gestionar evaluaciones. ¿Qué ocurre cuando estamos en una comisión y hay que tomar una decisión? Nosotros como panel, por ejemplo, de materiales, tenemos una idea de lo que se debe hacer en el área o de qué es lo más correcto, pero siempre la comisión es la soberana, ¿no? Nuestra propuesta en general con respecto al GIN es que intentemos identificar personas precisamente
a las que la obtención de un proyecto, ya tienen un muy buen currículum, pero un proyecto de este tipo les puede permitir en 1 o 2 años conseguir justamente un contrato más estable como el Ramón y Cajal. Lamentablemente esto significa que va a renunciar a ello. ¿Qué significa, por lo tanto, efectos prácticos? Que por subárea, nosotros tenemos 4 subáreas en materiales, se da 1 o 2. Este año en una subárea se han dado 3. Porque, claro, elegimos, o la comisión elige a personas que tienen ya un potencial muy grande y que realmente puede significar algo, ¿no?, para ellos. Además, no olvidéis una cosa, y es que tal como está planteada la convocatoria ahora mismo, esos proyectos GIN están compitiendo con los proyectos de grupos consolidados. Es el mismo presupuesto para todos. Antes había un presupuesto separado y ahora ya no. Nuestra visión, y creo que la comparten muchos paneles del área, aunque no sé si todos, es que estos proyectos, todo ese dinero que efectivamente surgió, como dijo Enrique, en un momento de grave crisis en donde había que buscar formas de financiar contratos, en realidad tendría que ser una convocatoria de recursos humanos y en todo caso irá a alimentar Ramón y Cajal, en donde las listas de espera en un sentido son sangrantes porque tenemos gente de un nivel extraordinario que no podemos contratar. En fin, esta creo que es la visión que tenemos desde materiales que seguramente pues, compartan otros paneles, ¿no? Francisco, ¿algo que añadir? Y con esto ya cerramos. No, en matemáticas, que somos una de las áreas más pequeñas, hemos tenido muy pocas solicitudes. Este año hemos tenido una, el año pasado tuvimos 0, o sea que variamos de 0 a 1. Y es esa reflexión que es todo va a un mismo pool, entonces un GIN consume mucho presupuesto porque implica ese salario para contratarse a sí mismo, ¿no? Y claro, pues hay que pensárselo muy bien para a la hora de dar, porque consume del resto del escaso recursos que hay para la convocatoria. Y siempre lo miramos pues con eso. ¿Esta persona sería candidato a tener una Ramón y Cajal? Si lo tenemos muy claro y es, pues entonces, pero si no, es solo el comentario que quería añadir. Tenemos muchísimas preguntas con lo referente a Ramón y Cajal, evaluaciones de Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, sobre todo con los criterios y cómo se implementa DORA, que es un tema que es bastante reciente. Hernán, en el caso del panel de materiales, ¿cómo se está implementando DORA? ¿Está afectando tanto a la evaluación como se piensa? Bueno, el tema del uso de métricas para evaluar es un tema relativamente polémico en cuanto a que, como sabéis, bueno, pues, y en ese sentido la agencia se ha adherido a DORA y desde el panel de materiales estamos totalmente de acuerdo, pues el factor de impacto, por ejemplo, de las revistas no puede ser considerado como un mérito de la persona, es un mérito de la revista. Ahora bien, por supuesto que usamos métricas, por supuesto que son relevantes las citas que tienen los candidatos, por supuesto que es relevante. Hay una pregunta muy interesante en el chat de cómo demuestra liderazgo una persona, con lo difícil que es conseguir proyecto. Bueno, os voy a decir que nosotros al principio de cada comisión de materiales de recursos humanos establecemos los criterios generales, un poco, y lo hablamos con la comisión a ver qué opina, ¿no? Pero en general, ¿qué se considera? Asteriscos en los artículos, es decir, ser corresponding author de los trabajos, haber sido exitoso en contratos competitivos, como por ejemplo Marie Curie o los propios Juan de la Cierva, Formación e Incorporación, las Humboldt, si vienen de Alemania, otros proyectos del Reino Unido, pues hay distintos fellowships, en fin, en cada país hay alguna opción. Por supuesto, también la Caixa Junior Fellowship últimamente es importante y los proyectos de comunidades autónomas, atracción de talento, si de Gent si es Comunidad Valenciana, en fin, fijaos que en todos estos méritos de liderazgo pues no estamos usando realmente una métrica, ¿no? Son méritos que nos permiten saber que la persona está liderando y no son números, ¿no? Son proyectos bien escritos, por supuesto apoyados por un currículum. Y en definitiva, nosotros en materiales lo que no aceptamos es que alguien diga ha publicado en Nature. Lo que queremos es ver que sus trabajos tienen una repercusión en el número de citas y eso es tal vez el número más relevante que miramos y cuál es la posición de esa persona en sus artículos o en este tipo o en patentes también, aunque ahí la posición es menos relevante, pero si son licenciadas, en fin, todo este tipo de cosas son las que miramos.
Gracias, Hernán. En el caso, Isabel, en el caso de biotecnología, ¿habéis visto el impacto de DORA en la evaluación? ¿Cómo estáis implementando DORA en vuestro panel? A ver, yo creo que la métrica siempre está en nuestras cabezas, que todos sabemos cuáles son las revistas prestigiosas, lo que supone publicar en un sitio u otro. Yo creo que lo que intenta la agencia es, y creo que todos lo hacemos así ya desde hace mucho tiempo, es no posicionar a los candidatos sumándole puntos. ¿De acuerdo? Cogiendo los puntos y sumándolos. Y entonces si tienes una décima más, estás por delante. Yo creo que eso no lo hace ninguna comisión, ninguna. Y hablamos de criterios más genéricos. Nosotros el concepto de los proyectos que ha mencionado Hernán lo matizamos un poco más, porque aunque la Comisión de nuevo es soberana y establece los criterios y cambia de un año para otro, también os lo puedo decir, y eso a veces explica un poco que igual las soluciones, dijéramos, de cada año no sean idénticas. Yo matizo mucho lo de los proyectos, una opinión personal, porque un Ramón y Cajal que se concede tiene un proyecto básicamente prácticamente concedido, si lo hemos hecho todo bien, en la convocatoria siguiente. Es decir, que no creo que tener un proyecto como IP sea una condición para sacar un contrato Ramón y Cajal. En el fondo, el contrato prácticamente va a pedir un tipo al año siguiente y si todo va bien, lo va a tener. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en las comisiones? Pues que cada vez la gente viene con más méritos. La gente sabe que eso es importante. Hay más convocatorias de proyectos, todo lo que ha mencionado Hernán. Hay más posibilidades de que gente joven se presente a proyectos de fundaciones, de autonomías y los saque. Por ejemplo, cada vez vemos más candidatos a Ramón y Cajal que vienen con co-correspondencia, porque ya saben que es importante demostrar liderazgo y probablemente lo negocian con sus grupos de donde están haciendo el postdoc y demás. Todo esto quiere decir que cada vez los currículums son más diversos y contienen más cosas, de manera que eso también nos permite no solo valorar, pues igual como quizá en el pasado era más, pues si había sacado el gran trabajo, el gran artículo fuera, pues eso era lo que determinaba que era la gente que estaba en la parte más alta. Ahora los currículos son más sofisticados, más complejos, con más cosas diversas. Y eso también te indica que la gente trae una formación espectacular. Nosotros tenemos en cuenta también si traen algo innovador al sistema. Es decir, yo lo que pienso de un Ramón y Cajal es que es como hacer una inversión, ¿no? ¿En quién invertirías tu propio sueldo para ver que en el futuro, para nuestro Sistema Nacional de Ciencia, estamos aportando el mejor investigador? Yo sigo pensando, lo pensamos muchos, y Enrique sé que lo tiene sobre la mesa, porque lo hemos hecho 1000 veces, que deberían ser entrevistados. Es la única manera. Pero eso es una cosa que administrativamente es muy complicado. Entonces incluso nos leemos la memoria, cómo defienden no hay proyecto a evaluar, pero cómo defienden su identidad, cómo defienden su singularidad, qué quieren aportar al sistema, dónde está, les puedes detectar que realmente traen algo que es propio, singular y valioso. Y fíjate que no he hablado para nada del índice de impacto. Y obviamente todos sabemos cuáles son las revistas prestigiosas y eso te tiene en cuenta. Pero lo que no hacemos es sumar puntos. Sí, no somos robots que calculemos, vamos sumando puntos, que al final no haría falta una evaluación de esa manera. Luis, hay un aspecto que también está resultando, están preguntando por ello, es sobre la relevancia, por ejemplo, en un postdoc en el extranjero o un predoc, hacer un doctorado en el extranjero. Luis, en vuestra área, ¿cómo tenéis en cuenta, sobre todo en Juan de la Cierva, incorporación, yo creo, y formación, probablemente es donde más afecte? ¿Cómo tenéis en cuenta esta evaluación entre si el postdoc o el predoc ha sido hecho en España, ha sido en el extranjero, la universidad donde se ha hecho esa estancia, por ejemplo, también se está comentando, no es lo mismo Marie Curie en una universidad más prestigiosa o menos prestigiosa. ¿Lo tenéis en cuenta durante el proceso de evaluación? ¿Os afecta? Sí, totalmente. O sea, quizá lo que pondría un énfasis un poco diferente en la cuestión. No es exclusivamente si uno se ha hecho el doctorado o el postdoc en España o fuera de España, aunque evidentemente lo que es interesante es tener una red o empezar a hacer algún tipo de red. Yo personalmente miro más la independencia del candidato o la candidata de su grupo de origen. Es decir, y de hecho hemos estado comentando casos de este estilo precisamente hoy. Una persona que ha hecho toda su carrera desde el grado hasta el doctorado en un mismo centro, luego empieza un postdoc en el mismo centro, pero consigue hacer 3 meses aquí, 3 meses allá, quizá ha ido a sitios buenos.
¿esta persona realmente se está independizando? Es difícil de saberlo. O sea, pero más bien uno tiene dudas. Y no me deja de sorprender, digamos, el esfuerzo que parece que hace la gente para cumplir estrictamente los requisitos técnicos de la desvinculación sin hacerlo de verdad. Y la verdad es que lo encuentro muy triste. En este sentido, pues obviamente si veo que una persona ha hecho el esfuerzo para realmente salir, no vale ir digamos, a un sitio que no tiene ninguna calidad científico, pero sí que lo valoro mucho. Pero sobre todo yo creo que es la cuestión de independizarse, porque si uno también va a otro centro que, bueno, ya tiene una colaboración estrecha de su propio grupo de origen, bueno, en fin, también está bien, puede estar bien, sobre todo si el grupo es potente, pero para mí lo más interesante es circular bueno, que la introducción, el aire fresco. Luis, y la última para terminar con recursos humanos para Francisco. ¿Y cómo tenemos en cuenta cómo tenéis en cuenta la capacidad de liderazgo? Pues sí están haciendo comentarios de, vale, para un Ramón y Cajal me piden ser IP de un proyecto, pero para ser un IP de un proyecto no puedo tengo que tener vinculación, pero si no tengo vinculación no puedo ser IP del proyecto. Es el ciclo este que siempre escuchamos desde matemáticas. Sí. ¿Cómo identificáis esa capacidad de liderazgo de los candidatos que tenéis? Bueno, en matemáticas, que tiene una cultura también especial, la publicación. En matemáticas es muy común el artículo en solitario, quiero decir que no es como en otras disciplinas donde los números de autores pueden ser 15, 20 fácilmente. Aquí, entonces, en la publicación en solitario, la publicación es en el concurso de su antiguo director de tesis o del grupo del que viene de origen, sino que se diversifica el número de autores. La dirección de trabajo de investigación, tesis doctorales, haber iniciado una tesis doctoral, el trabajo fin de máster, o el equivalente en instituciones extranjeras. Últimamente en matemáticas pues, nos sorprende porque, como decía Isabel, pues viene ya cada vez currículums, bueno, viene gente con proyectos de la NSF, con proyectos del gobierno suizo, con proyectos en Reino Unido, en Suecia, en Dinamarca, con una starting grant, en fin, que ya esa gente ha demostrado su liderazgo más que de sobra, porque para obtener son convocatorias donde la tasa de éxito es mucho más reducida del 50% en proyectos que tenemos nosotros aquí de media. Gracias, Francisco. Sí, además es que hay maneras de identificarlo, realmente es relativamente fácil de verlo cuando ves, sobre todo eso, los currículos son súper completos últimamente. Vamos a pasar a la convocatoria de retos. Tenemos bastantes preguntas, pero muchas referentes sobre todo al tema de no fragmentar los grupos. Ha sido algo que ha salido aquí y es algo que vemos, que al final, por un lado, se está pidiendo a la gente joven que lidere sus propios proyectos, pero por otro lado estamos dando el mensaje de no fragmentemos los grupos. Hernán, desde el punto de vista de materiales, cuando os encontréis con un grupo, un proyecto tipo A o proyectos coordinados, que a veces es muy evidente que se está intentando fragmentar para aumentar el número de IPs, ¿qué consejos darías a los solicitantes para hacer que las solicitudes realmente pues sean competitivas y sin romper la estructura de los grupos de alguna manera? Bueno, de alguna manera, Jesús, creo que en tu pregunta está parte de la respuesta. A ver, nosotros cuando encontramos un IP joven que muchas veces tiene el apoyo de algunos postdocs que ya está contratando y le cuesta a veces ponerlos en el equipo de investigación porque no llegan a 3 años los contratos, en fin. Intentamos, por supuesto, apoyar esto y damos proyectos tipo A. O sea, creemos que efectivamente
hay distintas maneras de tener grupos que son muy competitivos. Los grupos grandes son competitivos y hay que financiarlos. Cuando son competitivos, por supuesto, no todos lo son, pero por supuesto que apoyamos eso. Y también apoyamos grupos individuales. Hay grupos individuales de gente joven, hay grupos individuales de gente senior, puesto que hay muchas instituciones en España. No voy a mencionar ahora, pero bueno, hay algunas, además de las más destacadas, que solamente admiten un permanente por grupo. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros sí que intentamos apoyar esas iniciativas. Ahora bien, nos fijamos mucho que esa persona verdaderamente sea una persona independiente. Generalmente eso, ¿cómo lo vemos? Bueno, lo vemos en general porque muchas veces no está en la institución donde hizo la tesis, no está vinculado a su grupo de tesis, por lo tanto, y ha demostrado que se ha movido y ha conseguido pues empezar en otro sitio, ¿no? ¿Qué no es recomendable? No es recomendable lo que Jesús ha planteado en la pregunta. No es recomendable hacer una fragmentación para ser IP. En ningún caso, sea o no joven la persona, ¿no? Primero porque se detecta inmediatamente. Si toda la trayectoria de publicaciones de los años anteriores es conjunta, de repente plantear un proyecto coordinado, a veces casi dentro de la misma institución, solamente para que alguien sea IP, bueno, los evaluadores lo detectan inmediatamente y efectivamente es un caso claro de fragmentación, es muy difícil que eso prospere. En el mejor de los casos, si es un proyecto coordinado, puede que se conceda el proyecto coordinador, pero que caigan los demás, ¿no? Hay un cierto nivel de currículum mínimo que siempre se establece en nuestra área, que es bastante alto, para poder ser IP. ¿Vale? Eso también creo que la gente lo tiene que saber y lo tiene que tener en cuenta. Y bueno, y sí se basa en parte en métricas y en parte en la evaluación de la trayectoria, etcétera, de la memoria que presentan, ¿no? Pero no en el índice de impacto de las revistas, eso sí que no. Isabel, y en lo referente a la constitución de los equipos de investigación, equipo de trabajo, ¿cómo se tiene en cuenta el volumen que tiene un grupo en el equipo de investigación? ¿Es relevante cómo está constituido? ¿Quién integra ese equipo de investigación? Y lo mismo con lo referente al equipo de trabajo. Al final, a veces tenemos cierta tendencia a cuanta más gente tengamos en los equipos de investigación y trabajo, mejor, pero no siempre más es mejor. ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Sí, yo creo que eso, a ver, yo siempre digo que en un proyecto lo que hay que poner es lo que es el proyecto, lo que se requiere, y es decir, esto es algo, Hernán ha dicho algo ahora mismo que es muy interesante. Los evaluadores lo ven todo, ¿vale? Y es mejor que no especulen, porque piensen que los estás llevando al huerto, si me permitís la expresión, ¿vale? Yo creo que hay que decir las cosas como son y hacer un ejercicio honesto y sincero de realmente lo que requiere ese proyecto. Porque eso se tiene en cuenta, claro que se tiene en cuenta. Muchas veces el tamaño de los grupos y tal va unido a toda una trayectoria, va unido. Lo que quiero decir es que los grupos tienen que ser coherentes, porque el trabajo científico requiere una planificación coherente. Está en la cabeza del IP y eso es a lo que tienen que obedecer las peticiones. No artefactualmente, por ejemplo, imagínate una persona joven, porque vosotros sois jóvenes, esto es para jóvenes, que dice, bueno, es que si lo pido solo igual no me lo dan. No pasa nada. O sea, tienes que demostrar tu identidad y tu singularidad y decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a hacer, necesito estos recursos. Y es así como se te va a valorar. Poner, dijéramos, personas de paja en un proyecto no ayuda a nadie. Entonces, yo creo que tampoco hay una definición de grupo en la agencia. Hay grupos unipersonales, grupos que son enormes y cada uno de ellos pues aborda y plantea las cosas que son coherentes con su propia naturaleza, pienso yo. Y eso es como hay que hacer las cosas, con realismo. Y en cuanto a lo que antes comentabas, que esto está asociado a la atomización o no o tal, yo creo que ahí hay dos casuísticas. Una es la gente joven con mucha ambición y ganas, que son los que queremos que realmente triunfen en el sistema, que se presentan solos y reciben todo el apoyo que pueden. Nosotros nos miramos, por ejemplo, los tipo A, nos miramos el primer proyecto que se concede, lo miramos al milímetro. Hemos incluso rechazado primeras propuestas porque sabíamos que se metía en un callejón sin salida. Nuestros evaluadores han dicho, no, en esta especie no, por favor, nunca sacará nada. Y se le ha rechazado para que lo vuelva a escribir. Y sin embargo, el segundo proyecto entendemos que igual esa persona tiene que montar un laboratorio y no puede traer las publicaciones que trae un grupo y hay que seguir apoyándolo con sus datos preliminares para que siga en el sistema triunfando. Punto número 1. Pero la atomización
es la misma idea. O sea, yo creo que hay que trasladar a la comunidad científica que si quieren jóvenes que estén en el entorno de grupos consolidados, queremos que tiren adelante, también hay que ser generoso en casa. No basta con decir, bueno, pues le ponemos, compartimos las publicaciones porque estamos juzgando a lo mejor 2 proyectos con el mismo currículum. Pues sé generoso en casa, apoya a esa gente, hazles crecer y cuando hayan crecido bajo tu tutela, que también tenemos esa responsabilidad de los investigadores seniors, estarán preparados para pedir por su cuenta. Entonces yo creo que aquí hay muchos planos, no solo es la agencia la que tiene que hacer los deberes, sino también toda la comunidad científica. Sí, totalmente de acuerdo. Luis, y con referente a... nos están haciendo preguntas sobre incorporar investigadores de universidades extranjeras a los equipos de investigación o de trabajo. ¿Cómo se ve esto a la hora de hacer las evaluaciones de los proyectos? Bueno, yo digamos, repetiría mucho de lo que ha dicho Isabel. Es decir, está muy bien si la colaboración es real. No tiene mucho sentido si la persona extranjera está ahí un poco para quedar bien. Y eso, como ha dicho también Hernán, se ve normalmente de seguida. Pero bueno, en general yo creo que es interesante, sobre todo si hay un plan muy específico. También hay que decir, y eso me gustaría también conocer un poco la opinión de los otros presidentes aquí. Yo, por ejemplo, empecé con proyectos unipersonales porque trabajo en un ámbito muy pequeño y tenía algunos miembros del equipo del extranjero, pero no siempre he pensado colaborador extranjero, colaborador que aparece en el equipo de trabajo. Y quizás sería interesante pensar un poco en qué condición uno se forma parte, tiene sentido, porque una persona que invitas a un congreso, yo no lo pondría en el equipo de trabajo, pero hay gente que lo hacen. Y yo diría quizá pensar realmente en la duración de la colaboración, si está muy bien definida, si habrá resultados de esta colaboración como criterio. Gracias, Luis. Y por último, Francisco, están saliendo muchos temas también sobre el tema de género, la igualdad de oportunidades tanto para el hombre como para la mujer, tanto en el número de solicitudes como en el número de resoluciones al final de concesiones. Esta pregunta es un poco para los 4 también. Empezamos con Francisco, pero es un poco para los 4. ¿Estáis viendo una cierta tendencia? ¿Veis que una percepción personal quizás es que en estadios más tempranos, en mi área, que es materias para biomedicina, tenemos más mujeres que hombres, pero a medida que vamos avanzando, pues aquello va descompensándose de alguna manera. ¿Cómo lo veis desde vuestras distintas áreas? Francisco, empezamos por ti. Bueno, sin mencionar nada sobre la última convocatoria, que aún no está resuelta, pero bueno, así como solo voy a hablar de números. En matemáticas también es difícil ver el número de mujeres. Yo voy a hablar del número de proyectos que tienen algún IP que es mujer. Entonces eso representa un 20% del total de las solicitudes en matemáticas. En otras áreas no puedo decir. Y el éxito de ese 20%, entre los proyectos concedidos hay un 26% que tienen como IP mujeres. Entonces existe una correlación un poco al alza entre el número de solicitudes y tasa y éxito, pero como digo, el área de matemáticas también depende porque dentro de las subáreas de conocimiento pues hay áreas donde la presencia de la mujer es mayor y otras, como mi área, donde la presencia es muy pequeña. Entonces eso desvirtúa los números. Isabel, en biología, biotecnología. Sí, yo aquí distinguiría 2 cosas. Es una percepción, a ver, las cosas de la estadística uno tiene que tener un poquito trayectoria, ¿no? Para poder, pero bueno, en mi experiencia personal, en los proyectos no tengo dudas de que no tenemos problema. O sea, normalmente el porcentaje de concesión está relacionado con el porcentaje de solicitud y, por tanto, las mujeres y los hombres tienden a tener el mismo éxito, y eso es para los IPs consolidados. De hecho, jamás he oído un comentario en comisiones de que es que este proyecto lo presenta una mujer.
decir, los IPs consolidados yo creo que compiten por su talento y compiten igual de bien, hombres y mujeres. No he visto nunca. Ahora bien, ¿qué pasa con los recursos humanos? Yo creo que en los recursos humanos a veces tenemos desintonías todavía porque, claro, estamos recogiendo de alguna manera la trayectoria personal de alguien en el ámbito científico y se acumula ahí cualquier traba que hayan podido tener esas personas diferencial entre los dos sexos, se está acumulando en el tiempo hasta que llegan al momento de presentarse en Ramón y Cajal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para ilustrar. ¿Las mujeres consiguen ser co-corresponding en sus trabajos cuando están en el extranjero con la misma eficacia que los hombres? Porque aquí sí que empiezan aspectos sociales, ¿no? Yo creo que hasta que no hay que trabajar en la educación, hay que tener una sociedad más igualitaria, que se está trabajando en ello, pero igual todavía no hemos llegado a la madurez de ese proceso, ¿no?, social de educación desde el principio. Y ahí sí que puede haber en la trayectoria de una persona, se acumulen diferencias en sus oportunidades que se revelan cuando van a competir, por ejemplo, para un puesto, para un contrato. Yo creo que las comisiones se nos enseña, la agencia siempre nos pone un vídeo sobre sesgo, intentamos que en las comisiones no haya ningún tratamiento, pero claro, los méritos de los candidatos sí que pueden estar acusando la trayectoria, ¿no?, en un mundo que todavía no es igualitario. En los proyectos, cuando ya la gente tiene sus laboratorios y están consolidados como IPs, ahí yo no veo ningún sesgo en el área bio. Ya un es poco una buena noticia. Sí, por acabar, Hernán, tema conflicto de intereses, que es algo que a nosotros a mí personalmente es algo que me preocupa siempre mucho. ¿Cómo abordamos el conflicto de intereses en las evaluaciones? Pregunta abierta para todos, empezamos por Hernán. Bueno, Que no sabe cómo se tratan estos temas para... De acuerdo. Bueno, digamos que el conflicto de interés se trata de una manera ligeramente diferente en función de las convocatorias. Por ejemplo, y también dependiendo de quién tenga el conflicto de interés. Me voy a referir en primer lugar a cuando lo tenemos nosotros mismos, los miembros de los paneles, ¿no? Cuando tenemos un conflicto de interés porque nosotros, por ejemplo, presentamos proyecto o alguien muy cercano lo presenta, lo que hacemos es, bueno, los proyectos se derivan a una comisión que es ciega para nosotros, no conocemos nada de lo que ocurre ahí y esa es la forma en la que se resuelve en este caso. Cuando algunos de los comisionados que invitamos tienen conflictos de interés que surgen en mitad de las comisiones, lo que se hace, bueno, básicamente es que se ausentan de las deliberaciones para que no puedan intervenir y también relacionado, no con el conflicto de interés, pero sí con la imparcialidad de las evaluaciones, cuando se eligen evaluadores para un proyecto, también se eligen por distintos miembros de los paneles, de forma que no sea una única persona la que toma decisión, ¿no?, sobre quién va a evaluar algo. En el caso de recursos humanos, bueno, ahí los conflictos de interés, por lo menos en Juan de la Cierva Formación e Incorporación, son más fuertes porque se evalúa a la persona también que está sirviendo como de tutor o de aval al candidato. En esos casos, lo que optamos en el panel, por ejemplo, nuestro, es ausentarnos totalmente de la reunión y en algunos casos ausentarnos el tiempo que haga falta o en algunos casos directamente no participar. Eso a veces nos restringe mucho porque no podemos contar con todo el personal de los paneles para esto, ¿no? En Ramón y Cajal esto es menos, el conflicto es menor en un sentido porque no se evalúa ningún tutor, ¿no? Se evalúa exclusivamente a los candidatos. En fin, esto es un poco en general como lo tratamos en materiales, que supongo que debe ser un poco como lo tratan en general pues, los demás paneles también. No sé cuál será la opinión del resto. Más o menos. Bueno, pues ya para ir acabando, pues nos estamos pasando 5 minutos, vamos a acabar un poco con futuro. Enrique, estas preguntas van a ir para ti. El primero, que nos están preguntando mucho, ¿cuándo van a salir las resoluciones de plan estatal? ¿Va a haber futuro para la convocatoria GIN? ¿Cuándo van a salir las resoluciones de Ramón y Cajal y Juan de la Cierva? Y la segunda pregunta que se está repitiendo muchísimo es ¿qué va a pasar con el Ramón y Cajal? ¿Se sabe algo? ¿Tenéis algo de información extra en la agencia? Enrique. Bueno, lo primero, en lo que respecta a las fechas de resolución de las convocatorias,
Pues es que las publicamos. Publicamos una planificación que cumplimos pues, generalmente con décimas de meses de retraso. A veces sin el COVID fueron 0,1 meses de retraso. Con el COVID el año pasado fueron 0,6, pero vamos, es una información conocida. La resolución de concesión. En cuanto a la PRP, pues hay que contar 1 o 2 meses antes. No publicamos las fechas de los pasos intermedios. PRP es propuesta de resolución provisional, que es cuando se sabe ya al 95% el resultado. Y eso sucede antes, pues en torno a un mes algo más de la resolución de concesión. Pero no publicamos esos pasos intermedios porque muchos de ellos tampoco los gobernamos nosotros. La sombra de Hacienda es alargada y bueno, pues tenemos que ir con esa información. Pero, como os digo, las fechas de resolución están ya publicadas y es importante familiarizarse con dónde están en nuestra página web y consultarlo y saber lo que va a ocurrir. Respecto del futuro, pues yo insisto en que la creación de la agencia resulta de la voluntad de separar policy, los aspectos políticos, de gestión y ejecución. Y nosotros estamos en gestión y ejecución. La publicación del nuevo plan estatal resolverá en buena medida esas dudas. Sí que es cierto que es público, que está habiendo mucha discusión, se hizo información pública sobre la reforma de los recursos humanos, ¿verdad? Se contempla, lo que se está contemplando en el gobierno es un sistema de 3 niveles, muy parecido al actual, en el que la diferencia fundamental está en el tercer nivel. El tercer nivel implica el cambio del sistema Ramón y Cajal por un sistema de tenure track, que está ahora en discusión y que, bueno, pues que forma parte de la discusión necesaria para la reforma de la ley de la ciencia, que parece ser que va a ser tal como se planteó en la fase de información, pues va a ser una reforma de un cierto calado y que los agentes están ahora mismo discutiendo en muchos de esos aspectos. Eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, Enrique.